Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Los Duros de la Refrigeración, tu podcast favorito del sector frío, climatización y refrigeración. Me acompañan Kai Stenbjorn como Cobra Kai y Edgar Oropesa como Edgar Miyagi, mi persona José García como José San, y juntos estamos acá para vencer las malas prácticas de refrigeración y enseñarte las mejores técnicas para que puedas convertirte en un verdadero sensei del frío. Os. Comencemos el entrenamiento. El día de hoy hablaremos de un tema bien interesante que son los transductores de presión. Los transductores de presión pues son unos instrumentos que nos sirven para convertir una señal de presión, una medición, en una señal que luego podamos interpretar electrónicamente. Entonces lo que hacemos es convertir esos PSI o cualquier unidad de presión que ustedes quieran, pues en varias salidas normalizadas dependiendo del transductor que estemos utilizando. Puede ser voltaje, puede ser también amperaje, miliamperios. Y pues es importante porque anteriormente se utilizaba mucho lo que eran las salidas digitales, que eran, digamos, dispositivos on-off. Solamente tenemos una señal de que está sucediendo algo, un 1 de cierta forma, y una señal de que no lo estamos detectando o un 0. Mientras que con estos transductores de presión, nosotros podemos conocer ese parámetro que estamos registrando en un rango de presiones. Podemos conocer el valor exacto o con una precisión bastante alta de lo que estamos midiendo en ese momento. Es por esa razón que pues, la tendencia en los equipos de refrigeración es a usar este tipo de equipos de medición, ¿no? de instrumentos como es el transductor de presión. Y me gustaría preguntar al maestro Miyagi, pues en primer lugar, ¿por qué son tan importantes ahora y también en la refrigeración esos transductores de presión? Mi querido Saltamonte, después de analizar la introducción, creo que ya debes de tener cinturón negro. Exactamente como tú dijiste, la tendencia a utilizar sistemas analógicos, no solamente de presión, sino también temperatura. En refrigeración, básicamente, utilizamos presión, temperatura, puede ser que nivel, dependiendo de los sistemas industriales, también podemos ver caudal. Lo importante es que podemos verlo de una manera proporcional. Sabemos que la tendencia es a tener equipos que puedan tener capacidades variables. Como sabemos, nosotros planteamos un equipo de determinada capacidad. Inicialmente, si la carga térmica es la máxima carga térmica, pues el equipo tiene que tener su máxima capacidad. Pero a medida que vamos venciendo la carga térmica, la capacidad también tiene que variar. Y es el principio de los equipos inverter, por ejemplo, o los controles de capacidad en equipos como tornillos y ese tipo de cosas que todavía se utilizan. Ahora, sabemos que cuando nosotros utilizamos un transmisor de presión, cada vez se utilizan lo que llaman las señales vivas. Dependiendo de algunas características de la instalación, puede ser más conveniente utilizar de corriente, que viene normalizado, una señal normalizada de 4 a 20 miliamperes, porque como la corriente es igual en cualquier punto, si hay muchas longitudes, es lo más conveniente utilizar. Sin embargo, en equipos de refrigeración con señales cortas, pues podemos utilizar equipos de 0 a 10 voltios, aunque el de 0 a 10 voltios está siendo sustituido con mucha velocidad por una señal de 0,5 a 4,5 voltios. ¿Y por qué estas señales ya no utilizamos el 0? Fíjense que utilizamos una señal inicial. Es porque de esa manera nosotros podemos detectar, porque 0 es nada, puede ser un cable que esté interrumpido y lo consideramos como que está normal. Entonces, con una señal viva podemos saber, bueno, si tenemos 0,5 es igual a 0, o si tenemos 4 miliamperes es igual a 0.
Los transmisores de presión, bueno, cada día vienen ganando mucho terreno. Básicamente, cuando no tenemos, por ejemplo, variadores de frecuencia o tenemos equipos inverter, tenemos una referencia en tiempo real y que es capaz de rápidamente la presión se puede apreciar a una velocidad más rápida que cuando hay cambio de temperatura. Cuando hay cambio de temperatura con el menor sensor, siempre va a haber una diferencia entre el momento que sucede y el momento que se sensa. Y en presión es muy rápido digamos, el cambio, y eso se puede apreciar, sobre todo cuando hablamos de protección o de que estos cambios drásticos. Yo creo que todo se resume a la eficiencia. O sea, para ser eficientes, tú tienes que ser preciso. O sea, un sistema digital es un tema poco preciso. En ese momento no se estaba hablando de la eficiencia, sino muchas veces la competencia de los equipos entre marcas de refrigeración y climatización era durabilidad y enfriamiento. Esa era la publicidad que salía hasta creo que mediados de los 90. A partir de todo este tema regulatorio internacional comienzan entonces a pelearse ya por el tema de eficiencia. Entonces, ¿cómo yo soy más eficiente que mi competencia? Entonces, ahí es donde nace el tema de la precisión. De hecho, tú lo decías temprano, se hablaba primero de las señales digitales como lo máximo, pero a partir de ahí vienen las analógicas, y de las señales analógicas viene algo que se llama Fuji, que es lógica difusa, que donde el equipo electrónico decide qué va a hacer. O sea, el sistema digital es 1 o 0, es decir, hablando de binario, 1 o 0. En el analógico hay como 1, 0, 1, 0, 1, porque va a depender de lo que esté ocurriendo. El Fuji, él decide para dónde va la cosa. En los sistemas BRF ya están elevando cada día más el nivel por la necesidad de ser lo más preciso posible en cuanto al tema de la rotación del compresor, rotación de motores de ventilador, todo lo que tiene que ver con las señales, recepción de señales, interpretación de señales y todo lo demás. En chillers ya tienen bastante rato con este tema de los transductores, sobre todo los equipos chillers que manejan válvulas de expansión electrónicas. Tienes que tener un transductor como la parte de la referencia para poder contrarrestar o medir o ver el tema de sobrecalentamiento y subenfriamiento, realmente lo que es una comparación entre presión, temperatura en ciertos puntos del equipo. Entonces el transductor evidentemente te da ese poder, porque te permite establecer por el micro lo que es la tabla PT versus la temperatura. Entonces ahí saca sobrecalentamiento y subenfriamiento. Entonces el transductor básicamente lo que es precisión, o sea, cómo soy yo más preciso para poder ser eficiente. No, y algo que mencionas que me parece importante, y eso de hecho ya lo hablamos en un episodio anterior del Dojo RGC, de los duros de la refrigeración, y son las válvulas de expansión electrónicas. Y es que, bueno, precisamente esos sistemas digitales, digamos que nos daban una información, pero no era una información que permite una amplia interpretación. Es simplemente una información de que algo está sucediendo o algo no está sucediendo. No conocemos el valor real o no conocemos en cuánto tiempo pues llegó a ese estado, en cuánto tiempo tardó en salir de ese estado. O sea, creo que el transductor de presión, aparte de esa precisión, pues nos da esa posibilidad de interpretar el dato que realmente estamos leyendo. Y bueno, la válvula de expansión electrónica, claro, es un claro ejemplo de esto. No pudiésemos controlar la apertura de la válvula pues sin conocer precisamente la presión. Conociendo que la presión está en un rango, no podemos saber cómo ajustar la válvula. Necesitamos saber un valor pues preciso, un valor exacto de eso que estamos midiendo allí, para poder pues ajustar correctamente el sobrecalentamiento en este caso. Y una pregunta que surge siempre es: ¿por qué los transductores de presión, o sea, llegan a la refrigeración, digamos, por qué no los vemos actualmente? ¿Por qué no están metidos en un mini split ahorita? ¿Por qué no están quizás en una nevera? ¿Qué es eso que está frenando la introducción del transductor de presión dentro de la industria de la refrigeración y el aire acondicionado a día de hoy? Mi querido José Sandro, estamos ahorita en una crisis no solamente en Venezuela, sino a nivel Latinoamérica, y te lo puedo decir
porque dentro de mis actividades tengo mantenimiento, chillers, supermercados, ras de supermercado. Y te puedo decir de una manera, y lamentarlo, el nivel que a veces se experimenta, el nivel técnico que experimenta esta gente que está dedicada a esto, supongo que por la situación país, siempre hemos repetido lo siguiente: la refrigeración es una de las prácticas más complejas porque requieren conocimientos varios. Normalmente cuando tú compras un rack de refrigeración, ese equipo viene equipado con un transductor de presión para monitorear baja, uno para monitorear alta. Entonces, tú ves como, por ejemplo, sabiendo la baja presión, sabemos las temperaturas de evaporación. Con eso podemos lograr controlar controles de capacidad, podemos lograr controlar salida y entrada de compresores, o pudiéramos variar la frecuencia, si es el caso que dispongamos de un valor de frecuencia. Y así tener exactamente la energía que requiero para una demanda determinada. Con la presión de alta podemos activar ventiladores dependiendo de la necesidad que tengamos. Y bueno, siempre va a haber un límite hacia arriba o hacia abajo que también lo puede controlar él. Y tú ves, por ejemplo, en estos casos, equipos eliminados. O sea, ya están, la gente le elimina eso, le mete le quita la automatización, lo que lo convierte en unos simples equipos de refrigeración que ya no tienen nada que ver con eficiencia energética. Entonces yo diría que la falta de preparación es lo que hace que estas cosas pasen. Sabemos que antiguamente la gente que estaba más relacionada con este tipo de señales analógicas eran los llamados instrumentistas, que son, digamos, un electricista electrónico con conocimiento de proceso, que eran las personas que se cargaban de este tipo de cosas. Hoy día, no. Cuando nosotros compramos una aula de expansión, estamos comprando un transmisor de presión, estamos comprando un sensor de temperatura, estamos comprando el controlador, estamos comprando la válvula en sí, el cuerpo y el actuador. Entonces, yo creo que parte de estas cosas que estamos haciendo, induciendo a la gente a que se preparen, eso no es nada. O sea, seguir en este tipo de electricidad. Nosotros, a través de la academia que tenemos, estamos metiéndonos fuertemente con estos elementos, porque si queremos seguir progresando como técnicos de refrigeración, tenemos que perderle el miedo a la electrónica y a los controles, a las tarjetas, porque ese es el presente. Tiene que, en refrigeración doméstica, el tema es costo. O sea, un transductor de presión, colocar transductores de presión, por ejemplo, un mini split, es muy costoso. Fíjate que los equipos mini split inverter, vienen solamente con cualquier cantidad de sensores. Ellos evitan a toda costa un transductor. Un transductor puede tener un costo hasta de $100, $150. Es un aire que te cuesta $260. No le puedes poner un transductor porque los costos se van para las nubes. Entonces prefieren colocar sensores. Las neveras pasa lo mismo. Ellos modulan todo a punta de sensores por todas partes para tratar de alguna manera de obtener ese valor de precisión. ¿Dónde cambia la cosa? Ya lo que llaman comercial ligero para arriba. Un BRF se supone que es un comercial ligero. Ahí sí tú consigues transductores. Un chiller, ya estamos hablando ya de comercial, también consigues transductores y así sucesivamente. O sea, todo, pero porque ya son equipos per se que son costosos. O sea, cuando tú vas a solicitar un BRF, ya tú estás claro que eso es caro. O sea, que te guste o no, tienes que hacer una inversión, no solamente en el equipo, sino también en mano de obra y material. Porque la mano de obra ya es mano de obra calificada, ya el tema hasta del propio cálculo del BRF ya es una mano de obra calificada, porque eso se hace a través de software, tienes que contratar a alguien para que te diseñe el tema de las tuberías. La ubicación de las difulcaciones, que en algunas marcas los llaman branch, en otras marcas no recuerdo cómo se llama. Todo eso va a depender de eso. Entonces ya ahí ese es otro rubro.
pero a niveles mucho más micro parte de ahí, de la cuestión costo. Y lo que dice el sensei, que las marcas también están claras. O sea, si yo me pongo a colocarle demasiada tecnología a mis equipos pequeños, voy a tener un problema. Primero, tengo que venderlo más costoso, y segundo, debería yo calificar a la mano de obra que va a intervenir en mis equipos, y ya se sabe que es un problema. Porque lamentablemente en refrigeración y climatización el ego o la arrogancia viene con los manómetros. O sea, muy pocas personas están dadas a entrar en este mundo de la capacitación, entrar en este mundo de la formación, porque consideran que todo lo que hacen está bien y que ya ellos saben absolutamente todo lo necesario. Entonces, esas siguen siendo las trabas en la actualidad. En cambio, una persona que va a trabajar con chiller tiene que capacitarse, o al menos debería. Alguien que va a trabajar con rack debería capacitarse, al menos. Que ocurren en mayor proporción que en refrigeración doméstica, ¿ok? Y el tema de BRF también va por la misma. Pero básicamente ahí es donde está el empatucado el negocio. Pues sí, el precio definitivamente juega un papel fundamental, tanto como la tecnificación del equipo, digámoslo de cierta forma. Sin embargo, yo creo que también es un tema de adopción, y a medida que pues los técnicos adopten mejor esta tecnología, y por supuesto, si los técnicos la adoptan más, los fabricantes pues también pueden adoptar más los traductores de presión. Y bueno, de hecho RGC está apostando a eso, y próximamente tendremos disponibles traductores de presión pues precisamente para el área de refrigeración y climatización. Y es que si ustedes se fijan y han visto los motores SM que tenemos en RGC, son motores de velocidad variable, son de capacidades pequeñas, o sea, estamos hablando 15 vatios, 20 vatios, equipos autocontenidos, y que precisamente regulan su velocidad. Es con una señal de 0 a 10 voltios. ¿Y quién mejor para dar una señal de 0 a 10 voltios que un transductor de presión? Inicialmente pensamos en el costo del equipo, pero pues ahorita tanto con las regulaciones como con el precio creciente de la energía nunca se hace más barata, ¿no? Siempre se hace más cara históricamente. Entonces pienso que ese tema de la eficiencia energética pues va a cobrar mucha más importancia, y vamos a empezar a ver transductores de presión en equipos más pequeños. Quizás siguen siendo comerciales, pero son pequeños. Por ejemplo, autocontenidos de supermercado, que también están cobrando otra vez relevancia, más allá de los equipos en paralelo, racks, etcétera. Van a poder tener este tipo de tecnología. Y bueno, una pregunta que surge allí en ese aspecto con el tema de los motores de velocidad variable: ¿qué tanto podría preferir yo un motor de velocidad variable controlado con un transductor a, por ejemplo, controlar un ventilador con un presostato, apagarlo y encenderlo de acuerdo a la presión que tengo? Es decir, ¿qué tanto sería este beneficio? ¿Por qué lo usaría? ¿O por qué yo dejaría de utilizar mi presostato para empezar a utilizar un transductor? Mi querido Sam, te voy a mandar a quitar la chaqueta y ponértela. Porque esa pregunta es importante. Los sistemas, los procesos que tienen picos, que tú tienes variación en el tiempo, son procesos siempre menos eficientes e indeseables. Pero lograr un proceso en línea recta es un proceso bien complejo. Entonces siempre vamos a tener, digamos, pequeñas variaciones. Pero la idea es que la automatización te lleve a minimizar en los procesos esos picos. Como en instrumentación hablamos de que tú logras controlar una variable partiendo de otra variable que mides. En este caso, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, yo voy a medir la presión y tomo decisión entonces en cuántas RPM debo tener el equipo. Como ya nosotros hemos estudiado el caso de los transmisores de esos motores y hemos elegido los mejores rangos apropiados. Normalmente cuando tú utilizas un motor de lo que llamamos nosotros motores de polo sombreado, que son los motores más comunes que existen para motores fraccionarios, pequeños ventiladores, ellos normalmente están entre 1300 y 1500 RPM. Y los que diseñan unidades condensadoras
piensan en una velocidad de carga que tiene que ver con ese RPM. Y nosotros hemos utilizado para nuestras pruebas unos rangos que el motor va a estar por defecto en esos valores de RPM. Pero si hay un aumento de presión porque aumentó la carga térmica o porque aumentó la temperatura externa, la tendencia es a subir esa presión. Y hay una respuesta inmediata a favor de que el equipo se mantenga en el punto más eficiente. Si al contrario, la temperatura baja porque es un autocontenido que está en una zona que está climatizada, el condensador se vuelve grande, entonces necesitamos remover menos calor. Al censar esa presión, nosotros bajamos las RPMs. De esa misma manera se haría con un inverter o algo. Cuando el dojo de CAI Cobra dice, el tema de costos sí es importante, pero acuérdense que hay cosas que toman relevancia. Nosotros, volviendo al tema, normalmente cuando nosotros conocemos un refrigerante, tenemos una tabla de presión-temperatura y conocemos lo que pasa, siempre y cuando estemos en la zona de mezcla, vamos a saber qué está pasando. Si tenemos una presión, tenemos la temperatura. Y todos podemos tomar acciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, y nosotros calculamos un evaporador que para que tengamos 2 grados, con un delta T de 6 grados, nosotros sabemos que debemos tener una temperatura de evaporación cercana a 4. Y cuando se esté cumpliendo, seguro estamos a punto de que ese equipo pare. Si nosotros vamos a regular la capacidad porque tenemos varios motores en paralelo o tenemos algún tipo de control de capacidad, nosotros empezamos a actuar sobre eso y mantenemos ese rango de trabajo sin tener necesidad de lo que más odiamos o la razón de ser de los inverters, que son los arranques y paradas, que son los que aumentan el consumo energético. Mira, evidentemente es preferible tener un sistema variable a un sistema on-off, por donde tú lo mires, por protección del compresor, por eficiencia energética, hasta por costos operativos. Tú pudieras hablar de que el transductor está por encima de un control on-off. Por ejemplo, el caso de los compresores, yo de repente pudiese tener dentro de mi algoritmo de funcionamiento 2 parámetros de protección del compresor. Si me aumenta la temperatura o si la temperatura relativa a la presión no coincide. Entonces eso pudiese ser un parámetro que me dice, no, ya va, aquí está pasando algo. Porque tengo una alta temperatura pero tengo baja presión. Entonces tengo un recalentamiento en el compresor. Y eso solamente lo obtengo a través de una señal analógica. Que eso no lo voy a obtener con una señal digital. ¿Por qué? Porque el presostato él para sí, solo si la presión subió o bajó de un rango. Pero el comportamiento adentro no me lo está registrando. Entonces yo pudiese tranquilamente hacer un circuito de protección contando o programando lo que está ocurriendo dentro de ese rango si no coincide con un parámetro que yo preestablecí. Entonces tengo otro nivel de protección. Además de eso, el tema de la condensación, que es un dolor de cabeza. Si está lloviendo, me cambia totalmente las condiciones de trabajo del condensador. Pero si está un sol inclemente, me volvió a cambiar las condiciones. Entonces, si yo tengo un transductor con motor de ventilador que tenga un comportamiento de acuerdo a ciertos parámetros, yo puedo controlar esas dos situaciones. En cualquiera de los dos casos, yo modifico inmediatamente, sin yo tocar el equipo, yo modifico el comportamiento para mantener esa condición lineal, esa horizontalidad que está hablando el sensei. Entonces, lógicamente, eso va a demandar de un técnico que tenga una visión diferente. Porque si hoy en día hay técnicos que llegan y lo primero que hacen es puentearlo todo. Yo he llegado a equipos que le puentean el presostato de aceite, por ejemplo. Entonces cuando tú le preguntas al técnico, mira, pero ¿por qué pues es que se dispara mucho? O sea, ni siquiera se toman la molestia de ir a ver por qué se está parando el presostato, sino que van y lo puentean de una vez. Que es lo que ha pasado también cuando entraron en los mini split. Uno de los problemas fue justamente eso, que todavía se ve, pero en menor manera, pero se sigue viendo. La gente no hallaba, cortaba los sensores y los puenteaba. O sea, cuando se disparaba el equipo, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a hacerlo con los termostatos.
Entonces pasa por un proceso donde hay que hacer una campaña informativa de los beneficios de tener ese tipo de control, los beneficios de trabajar de esa manera y hacer la comparativa. Esta es una vieja manera de hacerlo, esta es la nueva manera de hacerlo. Yo creo que ahí sí pudiésemos entrar en ese presente, viendo a ver si el futuro cambia. Sí, bueno, realmente quizá un técnico que tenga al menos una pequeña cantidad de buenas intenciones y se daña un transductor de presión en un equipo, pues directamente busca un reemplazo idéntico y lo conecta. Eso pues es muy fácil, ¿no? Digamos, solamente conecto, pongo un reemplazo. Pero no es tan fácil ubicar un transductor de presión o digamos adaptarlo a un sistema nuevo que no utiliza un transductor de presión originalmente. O si yo estoy diseñando un equipo de refrigeración, pues que no lo utilice originalmente, no es tan fácil como los controles que ya veníamos manejando. Porque un termostato, un presostato, simplemente son contactos que cierran o abren y nos van a permitir accionar un contactor, un ventilador. Bueno, de hecho, así como tú dices, que la gente puentea los sensores. Yo llegué a ver un aire acondicionado de 5 toneladas tradicional, que le colocaron un termostato en la tubería de succión, porque se congelaba. Entonces, claro, cuando se congelaba el tubo, simplemente lo apagaba, apagues. Y es tan sencillo como eso, o sea, podemos controlar el apagado y encendido. Entonces, suponiendo que yo soy un técnico que me gustan los transductores de presión, veo que es una tecnología que es tendencia y que realmente es útil, pero bueno, ya sé que no lo puedo utilizar de la misma forma como venía manejando mis interruptores on-off, como los presostatos, los termostatos. ¿Qué necesito aprender o por dónde empiezo para yo poder utilizar estos transductores de presión en mis proyectos? Mi querido Sam, esa pregunta requiere del conocimiento del monasterio. Realmente, como se suele hacer, las empresas que distribuyen un producto determinado tienen que capacitar a las personas que van a hacer mantenimiento posteriormente. No es solamente en sí un transductor de presión, sino que es un sistema. Un sistema depende de cada uno de los componentes. Como siempre hemos hablado, una tarjeta electrónica simplemente es una parte es un componente de un sistema que sus salidas responden a unas señales de entradas. En este caso, como ya lo hemos descrito, es una señal analógica que simplemente le va a decir a la tarjeta, mira, tengo estas condiciones de presión, que a su vez se va a comparar con una señal de corriente o con una señal de temperatura para tomar decisiones. En los sistemas, como lo hemos hablado, pues en supermercados, un transductor tiene monitorea presión, y como nosotros sabemos qué pasa con las temperaturas, nosotros podemos, a partir de una presión, determinar la temperatura y tomar acciones, tanto cuando condenso como cuando evapora, exactamente igual. Entonces, yo lo que le diría a todos los chochisnas, a los aspirantes a sensei, es que hay que estudiar. O sea, la capacitación no para. O sea, la capacitación es algo constante. Y estamos, como siempre he comentado, frente a una actividad de las más complejas. Tenemos que capacitarnos un poco electrónica, comunicaciones, y bueno, el conocimiento general de un sistema de refrigeración pues hará que sea algo sencillo de alguna manera familiarizarnos con este tipo de dispositivos. Sí, fíjate, me cuentan quienes fueron mis maestros en aquella oportunidad, el caso de Corona, que tú lo conoces, y toda esa gente, que anteriormente para tú entrar a trabajar refrigeración, tú tenías que tener una base de electricidad para que se te hiciese mucho más fácil. De hecho, la mayoría de los mejores técnicos de refrigeración que yo he conocido en mi vida eran peritos eléctricos. O sea, todos esos supervisores, superintendentes, la gente que estaba en ciertos cargos de alto
nivel venía de ahí, venía de la electricidad. Bueno, porque en aquella oportunidad la parte más compleja de la refrigeración era la parte eléctrica. O sea, conocer un tablero eléctrico, saber identificar una falla eléctrica. Teníamos dispositivos on-off o digitales, pero por cantidad industrial, sobre todo en equipos muy grandes. Un Carrier tenía el Time Guard, que era un reloj con cualquier cantidad de relés. Si tú tenías conocimiento eléctrico, podías identificar una falla muy rápidamente. Y así como Carrier estaba Bond, y así como Bond York, y así sucesivamente. O sea, los tableros eléctricos, o sea, los circuitos de control era lo que tú tenías que manejar. O sea, electricidad, circuito de control era más que suficiente. Con el paso del tiempo, se han sumado elementos a eso que debe convertirse en tu base a la hora de tú ser un buen técnico. Tú debes tener conocimientos de electricidad, conocimientos dentro de la electricidad, conocimientos de control. Tienes que tener conocimientos básicos de electrónica, porque con conocimientos básicos de electrónica ya tú más o menos puedes identificar ciertos niveles de falla. Debes manejar el tema de termodinámica, si sea de un elemento muy básico, algo de mecánica de fluidos, evidentemente, para poder complementar el tema de la refrigeración. O sea, para poder incursionar en la refrigeración de hoy es obligatorio manejar el tema de la electrónica, así sea un vuelo rasante, así sea que tú solamente conozcas lo que es un transductor, lo que es un sensor, lo que es un puente rectificador, etcétera. ¿Para qué? Para que puedas seguir en el mercado laboral. De lo contrario, te va a pasar lo mismo que le pasó a los técnicos de electrónica viejos, que los primeros eran unos genios trabajando con condensadores de tubo. Después vienen los televisores con rayos catódicos, ya los condensadores de tubo pasaron a un lado. Entonces, los que no se adaptaron a los nuevos sistemas se quedaron sin trabajo. Luego pasa la tecnología digital, o sea, toda esta tecnología, televisores pantalla plana. Entonces, algunos dijeron, no, eso es una moda y tal. Entonces, no, porque yo recuerdo, vi una marca que le puso un vidrio a los televisores cóncavos, le puso un vidrio y era el flat, creo que le decían, pero seguía siendo rayos catódicos el mismo televisor. Entonces, después pasan ya a los sistemas, el backlight, el plasma, después el LED, QLED, y para usted contar. Entonces, los que no se adaptaron ya evidentemente se quedaron sin empleo, y yo creo que por ahí va la misma línea los técnicos de refrigeración. El que hoy no esté metiéndose ya de lleno en la refrigeración, en la electrónica, no le va a ir muy bien a futuro. Pues sí, eso es una verdad muy cierta. Y es que, bueno, el aprendizaje no solamente que siempre es continuo, sino que es necesario. Ni siquiera, pues, si realmente queremos destacar en el sector o si realmente quieres ser un sensei de la refrigeración, el aprendizaje no es opcional, es algo obligatorio para poder mantenerte compitiendo en el mercado, porque así como uno se prepara, hay otras muchas personas preparándose también. Entonces, la idea es, pues, poder ir caminando ese camino. Evidentemente, si lo caminamos todos, mejor. Y es uno de los objetivos de que nos reunamos el día de hoy en el dojo RGC. Y pues la electrónica es un área muy amplia, a pesar de que sea una de las ramas, digamos, de la electricidad que surge con las nuevas tecnologías. También es un área muy amplia y puede ser que exista una persona que sabe electrónica, pero que quizá no tiene los conocimientos para trabajar con un controlador, con un microcontrolador, un PLC, por ejemplo. Y bueno, puede ser esa habilidad muy útil realmente para sacarle el jugo a lo que es un transductor de presión. Para yo mismo, sin depender de un fabricante que ya hizo un controlador para un uso específico, o de otra persona que quizás sí que lo sabe hacer, pero no sabe nada de refrigeración, pues yo pienso que es importante que la propia persona que sabe refrigeración pueda aprender a utilizar estos controladores programables, ¿no? Y hacer uso del transductor de presión para eso. Entonces, en ese orden de ideas, si ya yo conozco de electrónica, pero no conozco nada de controladores, pues, ¿cuál sería mi primer paso a dar en ese aspecto? Es decir, ¿qué tipo de controladores, pues, son los más apropiados para yo utilizar en mi sistema de refrigeración? O los controladores que ya tienen un equipo, ¿eso se puede modificar? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Necesito alguna autorización de un fabricante? Mi querido José San, se está poniendo difícil los técnicos. O sea, normalmente hay dos tipos de controles. Controles que son programables y controles que son configurables.
Normalmente los equipos dedicados son equipos configurables donde tú entras y el equipo te da opciones, por ejemplo, etapas, número de etapas, el rango o la diferencia entre etapa y etapa, qué dispositivo utilizar. O sea, tú le vas a dar la información al equipo, pero el equipo ya está preprogramado para que él opere. Eso es lo que más se utiliza. Así como los controles de temperatura que tiene la casa, que son controladores para cava y esas cosas. Algo parecido se usa también para controlar otros procesos de refrigeración. Ahora, será ir más allá, aprender a programar un PLC, sería ideal, porque aparte del conocimiento que se va a adquirir, se empieza a manejar otro tipo de variables y uno llega a entender mejor un proceso. No es tan difícil, no es nada difícil. Programar un PLC en diagrama de escalera es como hacer un plano, exactamente hacer un plano, con un lenguaje determinado, pues, ¿no? Como una metodología. Digamos que el procesar unidades analógicas tiene sus ventajas. Básicamente tú con un PLC que tenga esa posibilidad de que tenga entradas analógicas y salidas analógicas, tú puedes sustituir cualquier tarjeta, cualquier aplicación con una solución endógena. Y es lo que hemos hecho nosotros en algunos supermercados. Yo creo que la actualización, como hablamos, pues tiene que ser permanente, tenemos que aprender cada día porque esas son las exigencias del mercado. Si ustedes quieren crecer como técnicos, como ingenieros, tienen que mantenerse en un aprendizaje constante. Es así como se crece en las artes marciales. Sí, yo creo que lo primero sería entender que los cambios son irreversibles. Yo creo que es el primer paso. Pues mientras nosotros veamos todo esto de la tecnología como una novedad o como una moda, evidentemente no le vamos a dar la seriedad que realmente tiene. O sea, el mundo no va hacia atrás, o sea, el tiempo no va hacia atrás. Lo único que donde estamos devolviéndonos es el tema de los refrigerantes, que se está cerrando el ciclo, que es donde comenzamos con refrigerantes naturales, pasamos por los halogenados y estamos volviendo a los naturales. Eso es lo único que se está devolviendo. Y eso fue por una mala decisión. Pero en cuanto a todo lo que tiene que ver con toda la tecnología, no hay vuelta atrás. De hecho, gracias a la tecnología es que hoy se puede volver a utilizar de repente CO2, o se puede utilizar CO2, mejor dicho, en el trópico, que eso hace, 15 años era impensable. Con todo este tema de los multieyectores, todo ese montón de cosas, eso ya cambió. Ahorita hoy te puedes utilizar un sistema de CO2 donde tú quieras. Eso es gracias a la tecnología. El tema, por ejemplo, el R32 se está utilizando gracias a la tecnología, porque en los 90, cuando Elias China diseñó el 410, sabía que el 32 podía utilizarse como refrigerante, pero no había la tecnología justamente para hacerlo seguro. Hoy en día sí hay la tecnología para eso. Lo mismo pasa con el tema del 290, R600A. Hoy en día tú consigues chiller de hasta 650 toneladas con R290. Ese es gracias a la tecnología, que te permite, a través de la cantidad tan descomunal de sensores de propano ubicados en sitios estratégicos alrededor del equipo, tener una carga refrigerante de esa naturaleza. Entonces, ese es el primer paso. Entender que esto no es una moda, no es pasajero, sino que todo lo contrario, este es un tema que se va a permanecer, y todo lo contrario, cada día que pasa van inyectándole más tecnología a la tecnología que nos parecía nueva. Por eso es que el sensei lo dice con mucha precisión, este aprendizaje es constante. De hecho, a nosotros muchas veces se nos hace difícil mantenernos al día con toda la cantidad de cambios que se están suscitando en la refrigeración. O sea, se nos hace difícil de verdad, o sea, porque cada día que tú piensas que, oye, ya llegaron hasta aquí, cuando pasan 3 días, cambiaron. Ya no, esto es viejo, ahora viene esto nuevo. Entonces, por ahí viene la cosa. Entonces, después que tú entiendes eso, entonces tú puedes incursionar en la tecnología y puedes decir, no, déjame meterme aquí porque lo contrario quedó por fuera.
Yo pienso que por ahí se inicia todo y creo que es un consejo que le doy a todos los que nos están viendo. Sí, la verdad creo que este episodio en particular de los transductores de presión pues sirve para despertar esas ansias de aprender de este tema que quizá no es tan común, quizá muchas personas es primera vez que están escuchando el término, otros quizás ya lo habían escuchado pero nunca lo han utilizado o ni siquiera sabían de qué se trataba. Y el haberlo escuchado aquí en el dojo, en los duros de la refrigeración, pues es la oportunidad perfecta entonces para investigar y para aprender todo lo que esta tecnología tiene para aportar a la industria del frío. Y pues con esto vamos a plantear el desafío del dojo RGC de este episodio. El desafío del dojo RGC. Y es que fíjense, los traductores de presión vienen para trabajar en un rango, por lo general desde 0 PSI o 0 bares hasta un rango de presión determinado. También hay unos que pueden trabajar por debajo de 0 PSI, ¿no? Siempre hablando presión relativa. Entonces, si yo quiero controlar la condensación de un equipo, quizá para controlar un ventilador, mi equipo tiene R290 y la temperatura de condensación oscila alrededor de 45 a 55 grados, lo más alto. ¿Qué rango de presión debería tener mi transductor de presión para esta aplicación en específico? Ese es el desafío del dojo RGC que le estamos dejando en esta ocasión, para que ustedes puedan respondernos en los comentarios y pues nosotros leemos todo eso y sobre todo evaluamos, y eso nos ayuda a acercarnos a ustedes. Aprovecho para recordarles que nosotros leemos todos sus comentarios y que realmente nos gusta mucho cuando mencionan las ideas, qué temas les gustaría que trataríamos en próximos episodios y bueno, sobre todo conocer sus opiniones respecto a este espacio que llamamos Los Duros de la Refrigeración. Y bueno, así nos despedimos de este episodio de Los Duros de la Refrigeración. Agradecemos a los dojos aquí presentes, Sensei Cobra Kai, al maestro Miyagi. Y bueno, invitarlos, recordarles que el resto de episodios están disponibles en la página web de RGC y que nos sigan en un próximo episodio de Los Duros de la Refrigeración.